Sentado frente a mi hermanastro en la mesa de la cocina, mientras tomaba mi café, él rompió la tranquilidad de aquella mañana como si estuviera leyendo una noticia cualquiera. Mi madre removía distraídamente los huevos en la sartén. Mi hermanastro Lucas parecía estar hablando de un partido de fútbol, no de mi vida. La venta de la cabaña de la montaña se completará el viernes, dijo, mientras mordía un trozo de tostada. He conseguido $680,000 por ella. Por fin alguien la valorará como se merece. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor de Pele.com. Mi mano quedó suspendida en el aire. El café tembló en la taza, formando un pequeño remolino oscuro. ¿Qué, cabaña? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Lucas rodó los ojos. ¿Cuál va a ser, Elena? La cabaña del monte. La tuya. Bueno, la nuestra, se corrigió, encogiéndose de hombros. Es de la familia al final. No exageres. Mi cabaña, pensé. La propiedad en el camino del mirador, a media hora del pueblo, con tejado a dos aguas y vista al valle. La compré hace 7 años por $340,000 después de trabajar como loca y ahorrar cada centavo durante una década. Yo misma coordiné las reformas. 3 veranos subiendo tejas, revisando la fontanería, instalando paneles solares. En temporada alta, generaba $4,200 mensuales en alquiler. Era mi proyecto, mi inversión, mi escape. Lucas siempre la había llamado el capricho de Elena en las reuniones familiares, como si fuera un juguete caro que tarde o temprano tendría que compartir. Pero jamás, ni una sola vez, le di permiso para venderla. Dejé la taza de café en la mesa con cuidado, como si el más mínimo golpe pudiera hacer estallar todo. ¿Qué dijiste? Pregunté, mirándolo a los ojos. La cabaña está a mi nombre. Yo no he firmado nada. Él sonrió con una calma que me hizo hervir la sangre. Relájate. Ya está todo hecho. Hablé con un agente del título de propiedad. Prepararon los papeles, poder notarial y toda esa basura legal. El cierre es el viernes a las 2 de la tarde. Las transferencias ya están programadas. En serio, deberías agradecerme. Voy a quitarle un problemón a la familia. ¿Alguna vez alguien ha intentado decidir por ti sobre lo que es tuyo, como si tu trabajo, tu dinero y tus sacrificios fueran un recurso colectivo gratuito? Si te ha pasado, sabes exactamente cómo se siente que alguien pronuncie la venta se cierra el viernes usando tu casa en la frase, mientras tú ni siquiera sabías que estaba en venta. No tienes ningún derecho, susurré. Esa cabaña es mía. No es un juguete de la familia. Mamá dejó de mover la espátula. El olor a huevo empezaba a quemarse, pero nadie le prestó atención. Ella miraba a Lucas, luego a mí, como si estuviera atrapada entre 2 canales de televisión distintos. Lucas, hijo, quizá deberíais hablar esto con calma, murmuró. Él la ignoró. Mira, Elena, dijo, apoyando los codos en la mesa. Tus cosas, mis cosas, somos familia. Al final todo queda entre nosotros. Tú tienes esta cabaña parada, yo tengo deudas. Lo lógico es arreglar todo de forma que todos salgamos ganando, todos salgamos ganando. Él ganaba libertad de su deuda. Yo perdía todo. Así funcionaba su matemática. Me levanté de la mesa sin contestar y fui directamente al salón, donde tenía mis carpetas con documentos. Saqué la escritura original, los recibos de impuestos a mi nombre, los contratos de alquiler. Todos decían lo mismo. Propietaria, Elena Morales. Ni una mención a Lucas. Marqué el número de la empresa que gestionaba el alquiler. La voz al otro lado sonó demasiado normal para lo que estaba pasando en mi cabeza. Sí, tenemos anotado que el inmueble se encuentra en proceso de venta, confirmó la agente. Hubo varias visitas la semana pasada. Los compradores hicieron un recorrido final el lunes. Ayer fue un arquitecto a tomar medidas para una reforma. Mientras hablaba, sentí como se me helaban las manos. Toda una operación había avanzado detrás de mi espalda, usando mi nombre en documentos que nunca había visto. Colgué y regresé a la cocina. ¿Usaste mi firma? Pregunté. Lucas se encogió de hombros otra vez. Te complicas mucho. A veces hay que hacer lo necesario, ¿no? Al final, es por la familia. Si alguna vez te han querido convencer de que traicionarte es por tu bien o por la familia, ya conoces ese tono, dulce por fuera, venenoso por dentro. A las 9:15 de la mañana, mi teléfono sonó de nuevo. Número desconocido, pero con el prefijo del condado. Contesté con el corazón acelerado. ¿Elena Morales? Preguntó una voz masculina.
Le habla Diego Herrera, de la oficina del registro del condado. Recordé ese nombre con un pequeño sobresalto. Diego había sido mi inquilino hacía años. Vivió en mi apartamento del centro durante 18 meses mientras ahorraba para comprarse una casa. Entró con poco dinero, yo le hice un descuento en el depósito. Siempre pagó puntual. Cada Navidad me enviaba una tarjeta, contando cómo su vida había cambiado desde entonces. Después de mudarse, supe que empezó a trabajar en el registro de la propiedad. Diego, sí, soy yo, respondí. Pasa algo. Hace unos minutos intentaron registrar una transferencia de escritura de tu cabaña en el camino del Mirador, dijo, con una mezcla de profesionalismo y cautela. La firma que figura como tuya no coincide con la que tenemos archivada de cuando compraste. La he marcado como potencial fraude. Me quedé en silencio un segundo. Lucas me observaba desde la mesa con una expresión que ya no era tan tranquila. Hay algo más, añadió Diego. Cuando vi el nombre del supuesto vendedor, casi no lo creí. Tu hermanastro, Lucas García, ¿verdad? Sentí que el aire de la cocina se volvía denso. Sí, susurré. Es el Diego soltó un pequeño suspiro al otro lado. Lo recuerdo perfectamente. Hace años vino por aquí con unos documentos dudosos para un emprendimiento y tuvimos que rechazar todo por inconsistencias. No me sorprende verlo otra vez en algo así, pero esta vez el problema eres tú. No voy a permitir que esto se registre sin tu autorización notariada. A veces, las personas que menos esperas son las que realmente te salvan. Si alguna vez alguien que no lleva tu sangre, pero sí recuerda tu bondad, ha salido en tu defensa cuando más lo necesitabas, sabes que esa sensación de protección no se olvida nunca. Diego, gracias, dije, esforzándome por mantener la voz estable. Puedes detenerlo, ya lo he frenado. He enviado notificación a la compañía de títulos y al abogado de los compradores. No se hará ningún registro hasta que revisemos todo contigo. Y, por Elena, lo siento mucho. Nadie puede vender tu propiedad sin tu consentimiento explícito. Corté la llamada y clavé la mirada en Lucas. Su cara ya no era despreocupada, estaba tensa, molesta, como si el problema fuera que lo hubiesen descubierto, no lo que había hecho. Así que hasta Diego te conoce por tus emprendimientos, le dije. Él apretó la mandíbula. Ese tipo siempre me tuvo manía, bufó. Exagera por cualquier cosa. Además, estamos hablando de la familia. No va a meter a nadie en problemas. Hay historias que no solo entretienen, te obligan a preguntarte qué harías tú si la persona que te traiciona no es un extraño, sino alguien que creció en la misma casa, comió en la misma mesa y aún así se convence de que tiene derecho a lo tuyo. A las 9:32 llamé a mi abogada, Laura Campos. Le expliqué todo con los documentos frente a mí. Mándame ahora mismo copias de la escritura original, los recibos de impuestos, los contratos de alquiler y cualquier correo donde se hable de la cabaña, dijo. Y no hables más con tu hermanastro sobre este tema sin que yo esté al tanto. Para las 10:15 ya había revisado todo lo que le envié. A las 11 se había puesto en contacto con la compañía de títulos y con el abogado de los compradores y presentó una moción de emergencia para frenar el cierre. A mediodía, la venta del viernes estaba, al menos temporalmente, muerta esa tarde, en su despacho, con los papeles extendidos sobre la mesa. Empecé a hacer una especie de contabilidad emocional que nunca antes me había permitido ver con claridad. Le puse un nombre mental, mi libro fantasma, entrada 1, los años de comentarios sarcásticos. Cada vez que Lucas se reía de mi trabajo, diciendo que las inversiones de verdad se hacen con riesgo, no con casitas de montaña. Cada vez que me llamaba la hermana obsesionada con Airbnb. Costo, mi trabajo reducido a chiste familiar, entrada 2, los favores nunca devueltos. El dinero que le presté cuando su negocio de camisetas online fracasó. Las veces que cubrí su parte de la cuenta en cenas porque ya me pagarás. Costo, mi generosidad reinterpretada como obligación, entrada 3, las bromas sobre la cabaña. Cuando la familia la herede, la voy a convertir en algo útil, decía en voz alta delante de todos. Nadie lo corregía. Costo, la idea de que mi propiedad estaba de facto ya repartida antes de que yo decidiera nada, entrada 4. El silencio de los demás. Cada vez que yo hablaba orgullosa de la ocupación de la cabaña, nadie preguntaba más. Pero cuando Lucas mencionaba sus proyectos, todos le daban consejos, ánimos, palabras de apoyo. Costo, mi éxito invisible, el suyo inflado. Mientras Laura revisaba los detalles legales, yo entendí algo incómodo. Yo misma había permitido muchas pequeñas invasiones esperando que un día las cosas cambiaran solas. Si tú también has pensado alguna vez, esta vez lo dejo pasar para no hacer lío.
Sabes cómo las líneas se mueven poco a poco hasta que un día despiertas y te están vendiendo la casa sin preguntarte. El sistema legal empezó a moverse. Laura preparó un paquete con la escritura original, los registros de impuestos, los contratos y las pruebas de que todos los pagos salían de mi cuenta. Diego redactó un informe preliminar sobre la discordancia de firmas y el historial de intento fallido de Lucas años atrás. El esqueleto de algo más grande se empezaba a formar y, por primera vez, dejé de preguntarme cómo iba a afectar esto a la paz familiar y empecé a preguntarme algo distinto. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar para defender lo que es mío, incluso si el enemigo lleva mi mismo apellido? Los días siguientes se sintieron como una mezcla de pesadilla y documental frío sobre mi propia vida. Todo era personal, pero al mismo tiempo, cada paso estaba lleno de términos legales, informes y fechas límite. Paso 1. Recopilación de pruebas. Laura y yo construimos el caso ladrillo a ladrillo. La escritura original, registrada a mi nombre. Los recibos de impuestos con mi número de cuenta. Las pólizas de seguro donde solo aparecía yo como titular. Las declaraciones de ingresos por alquiler de los últimos 7 años, todas presentadas por mí. Cada documento repetía la misma frase silenciosa: la cabaña no era de la familia, era mía. Paso 2. Análisis del fraude. La compañía de títulos entregó copias de los documentos que Lucas había firmado. La firma, que supuestamente era mía, parecía una imitación barata. El sello notarial estaba claramente escaneado, la fecha del poder notarial no coincidía con ningún movimiento real. Esto no es un malentendido, Elena, dijo Laura, pasando la mano por los papeles. Es fraude. Y serio. Diego, desde el registro, preparó un informe más técnico. Comparó mi firma real con la falsificada, describió las irregularidades, dejó constancia del intento anterior de Lucas de presentar documentos dudosos años atrás. Cuando leí la frase "se recomienda investigación criminal", sentí a partes iguales miedo y alivio. Miedo por lo que vendría. Alivio porque, por primera vez, alguien ajeno a la familia estaba dispuesto a ponerle nombre a lo que pasaba. Historias como esta no solo muestran quién miente. También obligan a todos los que las escuchan a revisar cuántas pequeñas mentiras familiares han ido tragando por años. Si te reconoces en eso, entiendes por qué ver una verdad escrita en un informe oficial puede sentirse como respirar aire fresco después de mucho tiempo. Paso 3. La defensa de Lucas. No tardó en contratar abogado. Uno de esos hombres con traje caro y sonrisa ensayada llamado Ignacio Salinas. Su estrategia se apoyaba en 2 ideas. Es propiedad de familia. Fue un malentendido entre hermanos. Ignacio presentó fotos de reuniones familiares en la cabaña, todos riendo alrededor de la chimenea. Mensajes donde yo decía cosas como "usa la cabaña cuando quieras" o "llévate a tus amigos el fin de semana, está libre". Intentaron pintar un cuadro en el que yo misma había dado a entender que la cabaña era para todos y que Lucas solo había formalizado lo que ya era una realidad familiar. Mientras escuchaba su versión, no podía evitar pensar: si tú estuvieras sentado ahí, oyendo cómo convierten tu generosidad en una carta blanca para robarte, ¿seguirías callando por no hacer escándalo o dirías basta? Paso 4. Desmantelar la narrativa. Laura no subió el tono ni un segundo. Solo presentó documentos. Mostró el estatuto legal que exige un poder notarial escrito y debidamente firmado para vender una propiedad de ese valor. Enseñó correos donde yo decía claramente: la cabaña no está en venta. No va a estarlo. Mensajes donde rechazaba propuestas de Lucas de sacarle de una vez dinero de verdad. Explicó que permitirle usarla un fin de semana no equivalía a cederle la facultad de venderla. Que el hecho de que compartiéramos sangre no borraba la ley. Historias como esta obligan a la gente a decidir de qué lado está: del lado del es familia, todo vale, o del lado de la familia no es excusa para saltarse límites básicos. Paso 5. La investigación criminal. La Fiscalía del Condado abrió un caso formal. Revisaron las cuentas bancarias de Lucas y encontraron los $68,000 del depósito de los compradores, ya ingresados. Revisaron mensajes entre él y un amigo donde hablaban de hacer que la firma parezca real y de mover rápido antes de que Elena se entere. Entrevistaron a los compradores, una pareja de Zaragoza que ya había dado aviso en su piso actual, había pagado a un arquitecto $12,000 y se veía, de un día para otro, en mitad de un caos inmobiliario. Cada nuevo dato confirmaba lo mismo. No había confusión. Había intención. Paso 6. Cargos y juicio. Cuando finalmente llegaron los cargos: falsificación de documento, intento de estafa, suplantación de identidad, intento de apropiación de propiedad ajena, Lucas aún confiaba en que no podían hacerle nada serio. Al final: somos hermanos, me escribió en un mensaje.
No vas a dejar que vaya a juicio por esto, no respondí. Si alguna vez te han hecho sentir mala persona por simplemente defender lo que es tuyo, sabes cuánto cuesta no contestar a mensajes así. El juicio duró varios días. Diego declaró, contando cómo reconoció el nombre de Lucas y decidió bloquear la transferencia. Los compradores hablaron de la angustia de casi perder sus ahorros. Los peritos explicaron por qué la firma era falsa. Laura presentó una línea de tiempo de todas las veces que yo había dejado claro que la cabaña no estaba en venta. Cuando llegó el momento de la sentencia, el juez miró a Lucas largo rato antes de hablar. El hecho de que la víctima sea su hermana, dijo, al final, hace esto más grave, no menos. Usó la confianza que da el vínculo familiar para intentar apropiarse de algo que no le pertenece. Eso no es un malentendido. Es una traición. La sala quedó en silencio. El juez lo condenó a una pena de prisión, un periodo de libertad condicional y el pago de una restitución económica tanto a mí como a la pareja de compradores. Si alguna vez te has visto obligado a elegir entre la paz familiar y tu propia paz mental, sabes que hay momentos en los que no hay decisión perfecta, solo decisiones necesarias. Paso 7. Las consecuencias. La historia salió en el periódico local. Hombre intenta vender la cabaña de su hermana falsificando su firma. Los comentarios eran feroces. Sus amigos dejaron de aparecer. Algunos familiares se dividieron, unos decían que yo lo había destruido, otros empezaban a admitir en voz baja que siempre vieron algo raro en la forma en que Lucas hablaba de la cabaña de la familia. Económicamente, fue un desastre para él. Tuvo que devolver el depósito y los gastos a los compradores, pagar costas judiciales, asumir la restitución impuesta por el juez. Sus créditos fueron cancelados, su historial financiero quedó marcado. Yo no me alegré por su ruina. Solo sentí que, por primera vez, las consecuencias no caían siempre del mismo lado. Paso 8. Reconstrucción. 8 meses después, me encontré de pie en la terraza de mi cabaña, mirando el valle al atardecer. El tasador había dicho que ahora valía alrededor de $730,000. Había comprado una segunda cabaña más pequeña junto a un lago cercano, y entre ambas propiedades generaba ingresos suficientes para no depender de nadie. Formé un pequeño grupo de mujeres interesadas en invertir en bienes raíces. Nos reuníamos cada mes a compartir información, errores y éxitos. Habíamos comprado varias propiedades entre todas. Cada vez que una de nosotras firmaba una escritura, sentíamos que algo en la balanza se equilibraba. Pensé en Diego, en aquel descuento de depósito que le hice años atrás, en cómo ese gesto acabó regresando a mí como una red de protección. Pensé en todas las veces que había callado para no molestar a la familia, y en cómo ese silencio casi me costó perderlo todo. Hay una diferencia enorme entre venganza y límites. La venganza quiere destruir al otro. Los límites quieren protegerte a ti. No destruí a mi hermanastro. Él tomó sus propias decisiones. Yo solo decidí que no iba a seguir pagando el precio de ellas. La cabaña sigue donde siempre, en la ladera de la montaña, con los paneles solares brillando y la madera oliendo a resina y recuerdos. Pero ahora, cuando la miro, no veo solo un activo, un número en una hoja de cálculo o una historia trágica. Veo una frontera clara. Lo que es mío, es mío. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen los documentos, los esfuerzos, las noches sin dormir y cada tornillo que apreté con mis propias manos. Y si alguna vez te han hecho creer que decir esto es mío te hace egoísta, recuerda, poner límites no te convierte en la mala del cuento, te convierte, por primera vez, en la protagonista de tu propia historia. Si esta historia te ha emocionado, deja un comentario y muestra tu apoyo haciendo clic en el botón me gusta. Sigue a Reino Venganza y lee más historias reales inspiradoras, motivadoras y que nos recuerdan lo que realmente importa. Nos vemos en la próxima historia.